Hola y bienvenidos a la Application Note de configuración de la controladora CMMT AS o ST de CERCAT y el PLC de Omron NJ301. En este caso vamos a utilizar Sysmac. En primer lugar, lo primero que deberemos hacer será realizar la configuración del hardware. Para ello hay varias opciones. Podemos introducir el archivo EDS de forma manual, como sería el caso de aquí, ¿vale? Lo arrastraríamos simplemente, o podemos ponernos online y escanear la configuración que tiene el PLC. Vamos a utilizar esta segunda forma de hacerlo. Una vez estamos online, haríamos botón derecho sobre el maestro y le pediríamos que escanee la configuración del hardware. Ahora está leyendo los dispositivos de CERCAT y esto es lo que he encontrado versus lo que tendríamos en el proyecto. Simplemente es cuestión de aplicar la configuración del hardware. De esta manera ya lo tendríamos. Para que esto sea posible, lo que debemos hacer es instalar la librería ESI o el archivo XML del dispositivo. Esto es necesario para las dos formas de proceder. Para ello, tendríamos que descargarlo del portal de soporte técnico, ¿vale? Serían estos archivos de aquí, e introducirlos en esta carpeta de Sysmac. Una vez lo hemos pegado aquí, lo que deberíamos hacer sería reiniciar el Sysmac Studio. Con esto ya tendríamos la configuración del hardware hecha. Pero imaginemos que yo quiero cambiar el número de dispositivo CERCAT, porque tengo diferentes estaciones y esta no quiero que sea la dirección número 3. Lo que tendría que hacer sería botón derecho, escribir número de esclavos. En este caso tiene el número 3, número de estación 3. Pues vamos a cambiarla y le vamos a decir que sea el 2. ¿Vale? Vamos a escribir, decimos que sí. Y lo que nos está diciendo es que tenemos que hacerle un ciclo de potencia al esclavo de CERCAT. ¿Vale? Salimos offline y deberíamos realizar el ciclo de potencia para que este cambio fuera efectivo. Una vez realizado el ciclo de potencia, volvemos a establecer conexión online con el PLC y volveremos a comparar las configuraciones. Como podrán ver, lo que está leyendo el PLC es que el número de estación es 2. Sin embargo, en mi proyecto todavía tengo el 3, lo cual quiere decir que el cambio del número de estación ha sido correctamente aplicado. Entonces, volvemos a copiar lo que ha leído a nuestro proyecto y con esto ya tendríamos la configuración del hardware. Respecto a la CMMT, uno de los parámetros importantes cuando estamos configurando un eje en Sysmac son los relojes distribuidos. En este caso, puesto que vamos a utilizar la librería Point-to-Point, no es necesario que los relojes distribuidos estén activados, así como la configuración del Motion Control. No es necesaria puesto que la controladora CMMT, tanto servo como paso a paso, van a ser las encargadas de calcular las trayectorias del perfil de movimiento. No tendrá que realizar esta función el PLC, liberando así de recursos la CPU. Una vez tenemos la configuración del hardware realizada, lo siguiente que vamos a hacer será descargar la librería Point-to-Point disponible en el portal de soporte técnico y adjunta en este Application Note y la introduciremos en el proyecto. Para ello, venimos a la pestaña Project, Library y mostrar referencias. Hacemos clic en añadir. Yo ya la tengo descargada, ¿vale? Simplemente le daré a abrir y con esto ya estaría importando la librería. Tarda un poquito en cargar. Me dice que OK. Y con esto ya tendría la librería de Festo Point-to-Point. Hacemos clic en OK y ya estaríamos listos
para empezar a trabajar con la librería. Ahora vamos a proceder a introducir los bloques de función para el control de nuestra CMMT. En primer lugar, hemos de utilizar este bloque de función. Este bloque de función se encarga de transformar las variables de CIA402 al point-to-point. Una vez hemos insertado el bloque de función point-to-point CIA402 de la CMMT, procederemos a declarar las variables. Yo ya me he avanzado un poco. Aquí lo que hemos declarado es la estructura de entradas y salidas con la cual va a trabajar el bloque de función, ¿vale? En mi caso la he llamado CMMT. El siguiente es un bit que nos informará sobre si la red de CERCAT está activa o no. Lo siguiente que deberemos configurar es el número de estación. En el caso de nuestro application node, el número de estación es el 2. ¿Vale? Después también tenemos mensajes de diagnóstico y el de estado. ¿Vale? Lo siguiente que he hecho ha sido declarar en las variables globales el status word de la CMMT, el modes of operation, posición actual y así todos los datos de entradas y los de salidas. ¿Vale? Todos estos datos de entradas y salidas deberíamos instanciarlos de entradas y salidas de nuestro mapa de memoria del PLC. ¿Vale? Para ello simplemente accedemos aquí a IO Mapping y tendríamos esto de aquí. Simplemente he enlazado el control word de la CMMTAS con mi variable control word de mi bloque de función de salidas, que sería esto de aquí. Simplemente establecemos esta relación entre las variables del bloque y las de la CMMT. Una vez ya tenemos declaradas las variables, el siguiente paso ya será trabajar con los bloques de función. Me he vuelto a avanzar y ya he introducido el bloque de función mcpower y el bloque de función mcreset. Estos bloques de función son muy parecidos a los de PLC Open, lo que pasa que son modificados por Festo para trabajar con las instrucciones punto a punto. Yo simplemente he configurado el bloque de función, lo he declarado para que trabaje con la variable de estructura de datos de la CMMT, la misma que hemos puesto aquí, y simplemente he utilizado el bloque de función de habilitación del equipo, ¿vale? Con este bit de aquí, el cual me devolverá cuando está habilitado, y el bloque de función reset para reconocer los errores que pueda tener el equipo. El siguiente paso que deberemos hacer es realizar un referenciado de nuestro eje. Para ello se empleará el bloque de función mchomefesto. Mediante la señal execute podremos comenzar la tarea de referenciado del controlador. En este bloque de función disponemos de dos entradas más. La entrada posición, esta de aquí, de tipo real, sirve para cuando el método de homing es ascensor de referencia, poder determinar la posición absoluta del eje. La entrada homing method, esta de aquí, sirve para que podamos cambiar el método de referenciado de nuestro eje. Los valores de esta variable los podremos ver en el Festo Automation Suite, en la pestaña del proyecto Axis, es decir, aquí. El método que nosotros tengamos configurado, este número de aquí, será el que nos aparezca en el bloque de función. Seguimos avanzando. Este bloque de función también nos puede ser muy útil y será el primero que introduzcamos que ya nos permitirá realizar algún movimiento. Este bloque de función se llama mcjogFesto, que nos permite realizar tareas de movimiento manual en dos direcciones, positiva y negativa. Mediante la entrada jogMode podemos determinar el tipo de movimiento de jog que necesitamos para la aplicación. Tenemos tres opciones. Valor 0, ¿vale? Lo cual significaría que los valores especificados en el Automation Suite son los que va a tener en cuenta, es decir, velocidad 1 y velocidad 2, una velocidad lenta para una aproximación más precisa y una velocidad rápida para llegar a un punto más alejado. Si le ponemos valor 1 al jogMode, el eje irá únicamente a la velocidad 1 que tengamos configurado en el Automation Suite. Y si le ponemos valor 2, el eje irá a la velocidad 2, es decir, una velocidad lenta o una velocidad rápida. Mediante las salidas del bloque de función podremos saber si el eje está en velocidad 1 o si está en velocidad 2. También podremos saber si está ejecutando la tarea o si el comando ha sido abortado o mensajes de error varios. Ahora bien, hablemos de tareas de posicionado. Con la CMMT, tanto en servo como paso a paso, podemos realizar tareas de posicionado, tareas de control de fuerza o tareas de control de velocidad. En el caso de esta Application Node vamos a hablar de las tres.
Para ello hemos utilizado estas instrucciones, ¿vale? La primera que veríamos sería el mc move absolute, que tal como hemos comentado anteriormente son instrucciones muy similares a las de PLC Open. Yo ya me he avanzado y he introducido los bloques de función. ¿Vale? Con la función mc move absolute tenemos la entrada execute, que es la que daríamos la orden al regulador del inicio de la tarea de posicionado. Después tenemos las variables de posición, que sería el target, la velocidad, aceleración, deceleración y jerk. En la entrada direction podremos limitar la dirección del movimiento del eje, siempre y cuando la función módulo esté activa en el Fast Automation Suite. Si le introducimos un valor 0, estamos introduciendo un valor de posicionado normal. Si le ponemos valor 64, estamos limitando el movimiento simplemente al sentido negativo. 128, limitándolo al sentido positivo. Y en el caso de aplicaciones giratorias, si pusiéramos valor 192, iríamos en el sentido más corto, es decir, la trayectoria más corta hacia el target. La función buffer, ¿vale?, tiene como objetivo enlazar posiciones dentro de la tarea, ¿vale? Si le pusiéramos valor 0, lo que le estaríamos diciendo es que cuando nosotros lancemos una nueva tarea de posicionado, abortaríamos la tarea actual y enlazaríamos con la nueva. En cambio, si le pusiéramos valor 1, es decir, que activáramos el buffer, lo que haríamos es enlazar tareas, es decir, no ejecutaría la nueva función hasta que haya acabado la tarea que tiene actualmente. Mediante el done recibiremos el motion complete, es decir, que ya se ha acabado la tarea de posicionado. Si bajamos un poco, vemos el bloque de función mc read actual position, que como su propio nombre indica, sirve para leer la posición actual de nuestro eje. En este caso, estamos en 200 grados, ya que se trata de una aplicación de giro. Esto nos serviría siempre y cuando quisiéramos trabajar en modo posición, es decir, estos dos bloques de función. Aquí hemos hablado del mc move absolute, pero también tenemos la posibilidad de trabajar con el move additive, move relative, igual que en PLC Open. Pero imaginemos que yo no quiero realizar un control de posición, sino que quiero realizar un control de par. Para ello tendré que utilizar este bloque de función, el mc torque control festo. ¿Vale? Con este bloque de función yo tengo mi setPoint de par, mi rampa de par, es decir, cómo de rápido quiero llegar al par de setPoint, y la velocidad a la cual quiero trabajar en modo par. ¿Vale? Igual que en el bloque de función comentado anteriormente, tenemos una variable que nos sirve para ejecutar la tarea de control de par y la función buffer. La función continuous update, en el bloque de función anterior no hemos hablado de ella, pero la explicaremos a continuación. Una vez hayamos alcanzado el par que nosotros le hemos puesto de consigna, recibiremos la señal de inTorque. Para ver el par que estamos ejecutando actualmente, lo podremos hacer mediante el bloque de función readActualTorque. Aquí las unidades serán de milinewton-metro. Una vez hablado del modo par, vamos a hablar del mc, el último de los modos que nos quedaría por explicar. Igual que en el caso anterior, tenemos la variable de entrada que nos permitirá realizar la tarea de control de velocidad. El continuous update, que lo veremos en un ejemplo más adelante. El setPoint de velocidad, aceleración, deceleración y jerk. ¿Vale? Con esto es con lo que realizaríamos el perfil de velocidad. E igual que en los casos anteriores, el buffer mode. Una vez hemos alcanzado el setPoint de velocidad, recibiremos la señal de inVelocity. Para ver la velocidad a la que estamos girando, lo podríamos saber a través del mc readActualVelocity. Este nos mostrará las unidades en función de cómo las tengamos configuradas en el Automation Suite. Con esto ya habríamos explicado los tres modos. Vamos a hacer un par de ejemplos. Uno, por ejemplo, en modo posición y luego podemos hacer también el modo velocidad, ya que se trata de una aplicación de giro y podrían ser los movimientos más comunes. Una vez hemos introducido los bloques de función, vamos a realizar un par de ejemplos. Por ejemplo, lo que hemos comentado, un posicionado absoluto y un control de velocidad. Para ello, lo primero que tengo que hacer es habilitar el regulador.
Con la función mcpower puedo comprobar que el actuador ha quedado ya habilitado. En caso de que tuviera error, previamente debería haber hecho un reset. Después de un ciclo de potencia, en caso de que tuviéramos un encoder incremental, sería necesario realizar la función de homing, la función de referenciado del controlador. En el caso de tener un encoder absoluto, como este es el caso, no sería necesario realizarlo. De todas formas, vamos a hacer un homing de igual manera. Una vez recibo la señal homing valid, significa que ya tengo el eje referenciado y listo para funcionar. Si se fijan en la parte inferior, en el actual position, ya podemos ver que estamos en 0 grados. Es decir, estamos en posición 0. Ahora bien, yo quiero hacer un posicionado a 360 grados. Para ello, simplemente le he puesto aquí en la variable de target position, le he puesto 360. La variable de velocidad es en grados por segundo. En este caso le hemos dicho 100 grados por segundo. Para la aceleración, 100 grados segundo cuadrado, deceleración 100 grados segundo cuadrado y el jerk de 1000 grados por segundo al cubo. Una vez yo ejecute la función start, el actuador empieza a moverse hasta llegar al set point y una vez alcanzado nos devuelve la señal motion complete. Pero ahora imaginemos que yo quiero lanzar cotas al vuelo, es decir, antes de acabar un posicionado quiero cambiar una velocidad, quiero cambiar una posición, una deceleración, cualquiera de las variables que nos hacen el perfil de movimiento. Para ello, yo podría usar la señal continuous update, es decir, si yo ahora lo mando a 0, ejecuto el start, lo mando a 0, pero por el camino le digo que vaya a 10, el controlador ha cambiado automáticamente la posición y se ha ido a 10. Ahora, si le digo 180, no necesito realizar un flanco positivo del start task. Esta es la funcionalidad del continuous update. Esto sería en cuanto a la realización de un control de posición. Vamos a realizar ahora un control de velocidad. ¿Vale? Imaginemos que yo quiero girar a una velocidad de 100 grados por segundo. Una velocidad de 100 grados por segundo, correcto. Entonces, lo único que tendría que hacer es un start. ¿Vale? De esta manera, el regulador ya está calculando la velocidad media de giro para que se produzcan esos 100 grados por segundo. ¿Vale? Cuando ha alcanzado este set point de velocidad, me lo mostrará con la señal inVelocity. ¿Vale? También podría utilizar la variable del continuous update para poder cambiar esta velocidad. Ahora la cambiaría a 200 y como verán, la velocidad también cambia. Esto es una velocidad media, por eso puede oscilar entre algunos valores. La velocidad media serán de 200 grados por segundo. Otra ventaja del modo point-to-point de la CMT es que no solamente estoy regulando la velocidad y me olvido del resto de variables, sino que a la vez que estoy regulando la velocidad puedo ver la posición del eje y además puedo saber su par. ¿Vale? En el caso de que yo trabajara en modo posición, también podría saberlo. Ahora mismo el eje continúa girando y ahora vamos a lanzar una tarea de posicionado. ¿Vale? Ahora está haciendo la tarea de posicionado. ¿Vale? Está volviendo hacia atrás porque el sentido que tenía era contrario y estoy viendo el par en 1000 Nm.